En este caso, el primer trabajo a presentar, yo soy una de las autoras, así que voy a pasar a presentarlo yo. Les recuerdo que para realizar las preguntas correspondientes, espero que se escuche bien. Si alguien me puede confirmar. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Se escucha. Bueno, les recuerdo que para el momento de las preguntas pueden aguardar a que termine la presentación y levantar la mano, y según el tiempo que quede, habilitaremos las preguntas correspondientes. Y pedirles a los presentadores que traten de cumplir con los tiempos estimados de aproximadamente 10 minutos, con 5 minutos de presentación y 5 para preguntas, para así después poder asistir a la reprogramación de la plenaria, la plenaria que fue suspendida ayer. Bueno, voy a pasar a presentar mi trabajo. Un momento. Supongo que ahí se verá la presentación, el inicio de la presentación. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, este trabajo se titula, mi nombre es Paula Cervellini, y este trabajo se titula Análisis de desempeño mediante figuras de mérito de la etapa panel fotovoltaico convertidor multifásico continua. Soy autora junto con Pablo Antoschuk, Marco Carnaghi, Rogelio García Retegui y Marco Funes, todos pertenecientes al Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica. En los sistemas fotovoltaicos es usual la conexión de un convertidor continua a continua a la salida del arreglo fotovoltaico para vincularlo con el bus de continua. Un aspecto central de la etapa arreglo fotovoltaico convertidor es la eficiencia total, la cual depende de la eficiencia de extracción de energía del panel y de la eficiencia del convertidor. Ahora bien, en relación a la eficiencia de extracción de energía del panel o del arreglo fotovoltaico, la misma disminuye en la medida que aumenta el ripple de tensión a bordes del panel. Este ripple, denominado B, en el recuadro verde superior, disminuye con el aumento de la frecuencia del convertidor o con un capacitor más grande, o bien con la disminución de la amplitud del ripple de corriente del convertidor, como podemos ver en esa ecuación que les decía. Aumentar el valor del capacitor puede conducir a la necesidad de emplear capacitores de tecnología electrolítica en lugar de y además de ser voluminosos, los electrolíticos limitan la vida útil del sistema, con lo cual es conveniente restringir el valor de la capacitancia al abarcado por la tecnología FILM. Por su parte, el aumento de la frecuencia de conmutación contribuiría a disminuir el volumen de los elementos reactivos como algo positivo, pero a expensas de incrementar las pérdidas en los semiconductores y en el núcleo. Por último, el ripple de la corriente total podría reducirse aumentando la frecuencia de conmutación, y ya dijimos que ocurre en relación al aumento de la frecuencia de conmutación, o bien aumentando el valor de los inductores, lo cual implica un aumento en el volumen final del equipo y un potencial aumento en las pérdidas en el devanado. Esto nos muestra que el ajuste de estos parámetros no es tan sencillo porque existe una relación de compromiso entre esos objetos. Una forma de aumentar la frecuencia del ripple y disminuir su amplitud es la utilización de convertidores multifásicos con control interleaved. En esta topología se asocian N-convertidores en paralelo. Al paralelizar los convertidores se reduce la corriente media por fase y por ende sobre los semiconductores. El intercalado de las señales de control genera una disminución del ripple total y un aumento en N veces la frecuencia de conmutación de la fase, como estamos viendo en la figura. Bien, hasta acá hablamos de la eficiencia de extracción de energía del arreglo fotovoltaico. Ahora bien, en relación a la eficiencia, las principales alternativas para reducir las pérdidas se relacionan con la tecnología de los dispositivos y con el modo de funcionamiento del convertidor. En la filmina se muestran los tres modos de conducción, identificando que
a grandes rasgos que BCM y DCM conmutan a corriente cero, con lo cual reducen las pérdidas por conmutación en las llaves y por recuperación inversa en los diodos. Sin embargo, BCM requiere operación a frecuencia variable. Ahora bien, comparando CCM y DCM, DCM tiene mayor ripple que CCM, pero esto puede ser mitigado con la utilización de convertidores multifásicos, como mencionaba en la filmina anterior. Disculpen que no puedo. Ahí creo que sí. Pasaron dos. Bien, pensando de alguna manera en la eficiencia de extracción de energía y en la eficiencia del convertidor, se evidencia que no resulta sencillo ajustar el diseño para maximizar la eficiencia del sistema y que además los aspectos mencionados impactan también en cuestiones como vida útil, volumen, desempeño térmico, costos, etc. Es por esto que en este trabajo se propone la utilización de figuras de mérito para evaluar el desempeño de distintos diseños de convertidores continuo a continuo para una dada aplicación fotovoltaica. Cabe destacar que las figuras de mérito analizadas en este trabajo involucran la eficiencia, el volumen de los elementos magnéticos y los requerimientos de disipación térmica en los semiconductores. Respecto a la eficiencia del convertidor, la misma se define en función de la potencia de entrada y las pérdidas a su vez se pueden discriminar en pérdidas en los semiconductores y pérdidas en los elementos pasivos. Respecto a las pérdidas en los elementos pasivos, las mismas se encuentran dominadas por las pérdidas en el inductor, las cuales dependen de la elección de un núcleo o carrete específico. Para independizarnos de ello y poder hacer el análisis de instancias iniciales de diseño, se estima el MLT y el área efectiva a partir del producto de áreas. De esta manera, dada una geometría específica del núcleo, en base a los datos suministrados por distintos fabricantes de núcleos de ferrite, se construye la gráfica que relaciona el MLT con el producto de áreas a la 1/4 y el área efectiva con el producto de áreas a la 1/4. El volumen también de los elementos magnéticos también es estimado en función del producto de áreas y luego multiplicado por n para obtener el volumen. Los requerimientos de disipación térmica son obtenidos teniendo en cuenta que todos los semiconductores son montados en el mismo disipador como se muestra en el circuito análogo eléctrico. Finalmente, se establecen las condiciones de contorno y se realiza un rediseño del convertidor para cada valor de n, frecuencia de ripple y modo de conducción. De esta manera se establece que la eficiencia de extracción, el comúnmente llamado factor de aprovechamiento, se fija en 0,99, acorde a la eficiencia deseada para el sistema, lo cual impone un valor de ripple de tensión y, como se mencionó anteriormente, se diseña el capacitor de forma de utilizar tecnología FIT. En esta figura se observan los resultados asociados al volumen y la resistencia requerida en DCM y CCM para el número de fases entre 1 y 8 y frecuencia de ripple entre 40 y 80 kHz. En esta filmina se presenta el cálculo de pérdidas con la correspondiente eficiencia. Más allá del resultado final obtenido, lo importante son las conclusiones y se basan en que parámetros como el número de fases, frecuencia de conmutación y modo de conducción no pueden ser adoptados de forma arbitraria porque tienen impacto no solo en la eficiencia, sino también en otros aspectos, como mencionábamos. La utilización de figuras de mérito nos permite ordenar la compleja relación entre todos los aspectos y además con los requerimientos del sistema a fin de priorizar criterios de diseño y lidiar con las relaciones de compromiso. El estudio se realizó sin requerir la elección final de los elementos magnéticos, por lo cual se puede realizar en instancias iniciales de diseño, partiendo de condiciones de contorno y requerimientos que tenga la aplicación. La propuesta es de carácter general y puede replicarse utilizando otras condiciones de contorno, topologías, requerimientos. En particular, para esta aplicación se identificó como más ventajoso el modo DCM. Desde el punto de vista de la eficiencia, luego el número de fases se eligió a partir de que se aplana la curva de eficiencia y la frecuencia de ripple en función de minimizar el volumen. Pero esto es más bien anecdótico. Bueno, cualquier consulta, muchísimas gracias. Si estamos dentro de los... tenemos alguna preguntita muy breve, estaré dispuesta a contestarla y si no, podrán escribirme al mail que aparecía en la parte inferior.
Bueno, si no existe ninguna pregunta, podríamos pasar al siguiente trabajo, ¿les parece? El siguiente trabajo, muchas gracias Raúl, el siguiente trabajo lo va a presentar Claudio Busada, se titula Sintetizador de admitancia de salida para Sync-Converter. Claudio, si vos estás listo, esperamos cualquier cosa nos consultas. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí. A ver si puedo compartir la pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Todavía no. Acá donde dice compartir la pantalla es. Ahí abajo en el iconito que dice compartir archivo, es como una carpetita con una flecha. Sí, perdón, Paula. Sí, por favor. No, bueno, si quiere que pruebe con compartir archivo, pero lo recomendado por los organizadores es que compartan la pantalla directamente. Sí, discúlpame, estaba hablando del iconito, sí, correcto. Exacto. No me activa nada cuando compartir aplicación pantalla. Tiene que aparecer una ventana que le da a elegir. Cuando aprieten compartir pantalla, tiene que aparecer un desplegable que le da a elegir toda la pantalla o alguna aplicación. Y ahí debería elegir toda la pantalla. Compartir pizarra, no. Compartir aplicación pantalla. Compartir cámara. No me abre. Claudio, ¿querés que te dé unos minutitos? Y por ahí si sí está Manuel Mera. Si quieren salgo y vuelvo a entrar. Dale, por ahí Manuel Mera, sí. Perfecto. Claudio, que salgo y vuelvo. Sí. Claudio, cuando vuelva a entrar, por favor, asegúrese de darle todos los permisos que le pide el navegador, de decirle que sí, por favor. A ver, vamos. Dale, salgo. Cierro el navegador. Bueno, Manuel, si no te molesta presentar tu trabajo, mientras que Claudio Busada resuelve el problemita. Sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, Manuel Mera va a presentar el trabajo titulado Switching Function Design for Output Tracking in DC-DC Converters. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Okay, gracias a vos. Voy a presentar este trabajo que tengo con mi tesista Doston Llorente y con mis colegas Iván Salgado y Isaac Chávez del Politécnico Nacional de México. Aquí. Bueno, es un trabajo que es el diseño de una función de switcheo para el seguimiento de la salida en convertidores DC-DC. Específicamente, de manera particular, nos voy a centrar en el caso del buck converter, pero se puede extender para cualquier otro tipo de convertidor, como es el boost, como el CEPIC o el CUC. Se puede utilizar esta misma idea. Pero específicamente para la presentación, para este trabajo, se seleccionó el buck converter. Normalmente el control del convertidor del buck converter o de este tipo de convertidores los hacen utilizando técnicas por PWM y que requieren dos etapas. Entonces aquí la idea es directamente controlar el switcheo y hacer el diseño sobre el modelo switchado, sobre el modelo conmutado. Entonces, de manera general, para este tipo de sistemas switchados, se considera las ecuaciones que están ahí en uno, donde X es el vector de estados, UC es una entrada de señal constante que nos da la
la fuente de voltaje. Y es la salida de nuestro sistema, o lo que nosotros queremos controlar. En este caso, sigma es la señal de switcheo, que nos selecciona en cada instante de tiempo un sistema activo. Podemos tener n sistemas activos, en este caso n mayúscula. Bueno, cada uno de estos sistemas está descrito por las matrices A, B y C correspondientes. Específicamente para el convertidor tipo Buck, las matrices A1 y A2, únicamente hay dos estados. Se puede modelar únicamente en dos, cuando está abierto o está cerrado el switch. Entonces solamente tenemos dos estados discretos, ¿no? Dos modos. Y el vector de estados lo elegimos como la corriente y el voltaje. La corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor. Entonces sigma nos da la relación, ¿no? Nos dice cuál de estos sistemas va a estar activo en cada instante de tiempo. Entonces, el objetivo es diseñar una señal de switcheo, sigma, que dependa del estado o del error, vamos a ver, donde este error, el error de seguimiento, lo vamos a definir como la salida que tenemos o la salida de interés que necesitamos, menos una salida deseada o una función deseada que queremos que siga. En este caso vamos a asumir que se va a seguir o se busca seguir una señal constante, perdón, una señal no constante, una señal variante en tiempo, pero que es diferenciable, de hecho, al menos 2 veces diferenciable, y que estas derivadas estén acotadas. Entonces puedo yo reescribir la dinámica del sistema utilizando el cambio que hice ahí de la salida menos la salida deseada. Puedo reescribir la dinámica del error como aparece en 3, es posible reescribirla, y dejamos A tilde y B tilde son matrices constantes, y toda la parte del switcheo o toda la dinámica del switcheo de la función de conmutación sigma lo está agrupada en la variable que es U sigma. Aquí, bueno, nada más es un comentario, es que siempre se puede generar, digamos, una señal equivalente a una señal constante que varía entre U1 y U2 con un cierto switcheo. O sea, yo puedo elegir cualquier valor entre U1 y U2 switchando correctamente, generando una señal de switcheo adecuada. Entonces, para el diseño, pues se hace con la función de Lyapunov, que está ahí en 5. Entonces, derivando, encontramos las condiciones sobre la derivada y encontramos el lema, ¿no? Entonces, proponemos una dinámica del error equivalente, por así decirlo, o quisiéramos que se comportara como un sistema continuo, que tuviera unos ciertos valores o ciertos valores propios de esa matriz, es AE. Entonces, proponemos K1 y K2 son ganancias o valores que vamos a diseñar. Entonces, si se cumple eso, pues es estable, ¿no? El error va a converger asintóticamente a 0. Pero nosotros no tenemos la señal continua, entonces necesitamos, este lema lo que nos dice es que si existe una señal equivalente, ¿sí?, de switcheo al que el lado izquierdo sea la señal switchada y el lado derecho sea una señal continua, entonces va a converger el error a 0. Entonces definimos todas las matrices que no dependen del switcheo, que únicamente dependen de los parámetros del sistema, que son HI y SI, y de las ganancias K1 y K2. Agrupamos todos esos términos en esas dos matrices. Entonces, para la pregunta que nos queremos hacer ahora es ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener el sistema para que pueda seguir una señal dada? ¿Cuáles son los valores que tienen que tener estos dos HI y SI? De hecho son 4, ¿no? H1, H2, S1 y S2, para que el buck converter pueda seguir una señal dada. Y la condición es que es la que aparece en 11, que las ganancias K1, K2 y K3 por las derivadas deseadas YD, la primera derivada YD y la segunda derivada YD, estén dentro de un conjunto convexo generado por esas matrices, HIX más SI por QC, que es una constante. Ahora, la ecuación 12 nos dice una de muchas señales de control o muchas señales de switcheo que nos aseguran que va a converger el error a 0. Puede haber más. De hecho, se puede emplear, por ejemplo, una señal generada por PWM. Esta solamente es una. Bueno, y para el ejemplo, esos son los valores que se tomaron, y la señal deseada es la que aparece ahí abajo, es una señal cosenoidal.
que está acotada. Y sus derivadas están acotadas. Entonces la región que se obtiene es esa que aparece ahí, es la relación que está entre la corriente y el voltaje. Si la señal se mueve aquí, dentro de estos dos hiperplanos, entonces nuestro buck converter la puede seguir sin problema. Si se sale, entonces vamos a ver que la señal o el error no va a ser cero. Entonces, por ejemplo, para un caso aquí, con un muestreo de 1 milisegundo, a pesar de que la señal está aquí adentro, de hecho no se grafica bien, esas son las trayectorias en verde de la salida del buck converter. La sigue, tiene un ripple muy grande, pero eso es debido a que el switcheo que le estamos dando, la frecuencia de switcheo es relativamente grande. Si le damos un switcheo más pequeño, entonces se ve más claramente que respeta las condiciones, sigue aquí adentro y la sigue mejor. Finalmente, si tomamos esa señal fuera de los dos hiperplanos, entonces no puede seguir nuestra salida, no sigue, esta es la señal deseada, está en verde, y nuestra salida realmente no la alcanza, digamos que se satura y no puede seguirla. Entonces son con las condiciones que requerimos para el diseño de este tipo de señales. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, damos lugar al espacio de preguntas. Tenemos tiempo para una preguntita. Gracias. Manuel, yo te hago una pregunta. Sí. Ahí cuando trabajaban el convertidor BOOST, en realidad el análisis estaba, digamos, todos los parámetros eran ideales, estaban idealizados. Inductor. Así. ¿Hicieron alguna prueba o pudieron agregar resistencias? Exacto. Asociadas al inductor. De hecho, hay la restricción más grande, digamos que la assumption más fuerte que estamos haciendo aquí es que la velocidad de switcheo es ideal. No nada más los componentes, sino si los componentes varían un poco y hay una variación, funciona más o menos bien. O sea, sí funciona. Pero conforme el switcheo vamos teniendo no lo podemos hacer, digamos, tan rápido como querramos, entonces se empieza a generar, y esto de hecho ya se ha visto experimentalmente, todavía hace falta un poco más para tener un resultado ya bien experimental, esto es la parte teórica nada más, pero este efecto es mucho más notorio, ¿no? Obviamente en un sistema real, entonces sí hay una variación. Muchas gracias, Manuel. A ti, gracias. Bueno, ahora sí, vamos a dar un momento a Manuel para que pueda finalizar y dar lugar a Claudio Busada a presentar el trabajo titulado Sintetizador de admitancia de salida para Cicroinverter. Bueno, no sé si ahí me ven y me escuchan. Sí. Perfecto, te vemos y te escuchamos ambas. A ver si puedo compartir. Ahora viene la parte de suspenso. A ver si puedo compartir. Bueno. ¿Vale? Seleccionar ventana o pantalla. Exacto. Permitir. Porque me dice no permitir. No me funciona. Se la voy a tener que contar, ¿no? Claudio, si querés entonces probar de subir el archivo como hizo Paula hoy. ¿Cómo digo? ¿Compartir archivo? Tendrías que ir a compartir. Claro, compartir contenido, compartir archivo. Y arriba de todo tenés agregar archivos. Ahí. Tenés un archivo en tu compu. Sí, lo busco. ¿Lo copio? ¿Qué hago? ¿Lo copio? Si es un PDF mejor. ¿Cómo? Si es un PDF mejor, porque esto convierte los archivos. No es un PPT. Un PowerPoint. Bueno, probemos. Lo arrastra. Ahí. Seguramente se tarda un momentito en cargarse. Está cargando, dice. Perfecto.
Una vez que se carga, te va a aparecer en el listadito de abajo. Lo tenés que marcar y poner compartir ahora. Lo está cargando. Ahí está. Parece que lo cargó. A ver. Muy bien. Lo bueno es que no tenés la presión de que venga otro presentador después, viene simple, la Sí, plenaria de Ricardo después. Pero Ahí todavía tenemos. ¿lo están viendo ahí? Perfecto. Bueno, bueno, entonces el trabajo que les voy a poner ahora se llama sintetizador de admitancia de salida para sincronverter. Yo soy el autor, Claudio Usada, junto con Sebastián Gómez Jorge y Jorge Solsona, de la Universidad Nacional del Sur, Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica, Alfredo de Sajes. A ver ahí si puedo pasar. Bueno, un sincronverter básicamente es un inversor conectado a red estándar, que se conecta, es el inversor. No sé si ustedes ven la flechita, la manito, ¿la están viendo acá? ¿Ven una manito? Sí, perfecto. Sí, bueno. Entonces el sistema es un inversor conectado a red a través de un filtro, que puede ser un filtro L o un filtro LCL, y se o un ciclo virtual, porque este sistema se lo controla como para que en Borne se comporte de la misma manera que se comportaría una máquina sincrónica convencional, ¿no? A ver si puedo pasar. Por un lado tenemos el filtro de conexión, que es el que emula lo que sería la reactancia sincrónica de la máquina sincrónica convencional, y por otro lado tenemos el inversor, que es el que produce la tensión E, acá que se nota, que es una tensión que emula la tensión interna que se generaría en la máquina sincrónica por efecto de rotación del campo rotatórico y el flujo, entonces la tensión inducida por ese campo, ¿no? Acá tenemos el modelo que se utiliza en el trabajo, es un modelo discreto, se discretiza la planta, la discretización, se dice la corriente de salida en función de la tensión E, la tensión B sub C, que es la tensión R de una muestra, es decir, se supone todo el trabajo un retardo de una muestra en el procesamiento, y la otra entrada de nuestro sistema sería la tensión de red, que es lo que se llama BS, no lo veo bien porque está chiquitita la figura ahora. BS es la tensión de red, que es la que, entonces esto me dice que la corriente realmente inyectada es función de la tensión impuesta por la máquina internamente a través de un sistema de segundo orden y función también de la tensión externa a través de lo que es este sistema de primer orden, que es el modelo del filtro RL en este caso, ¿no? Lo que se denomina admitancia de salida es justamente esta parte, la que me determina la corriente, me genera la parte de la red, y en este caso la admitancia de salida, entonces es un sistema de primer orden donde tiene dos parámetros en este caso. La desventaja que tiene el sincronverter convencional es que la tensión I es una tensión de frecuencia fundamental, es decir, la tensión de frecuencia justamente de una máquina sincrónica es una tensión de 50 Hz en este caso, mientras que este filtro de conexión tiene una impedancia baja, simplemente una impedancia del 5%, algo así. Entonces cualquier desbalance que aparece acá en la red o cualquier armónico genera grandes corrientes acá de perturbación. Esa es justamente la desventaja, ¿no? Desventaja porque acá abajo le dice, pequeños desbalances de la tensión producen grandes desbalances de corriente y pequeñas componentes de tensión armónica originan grandes corrientes armónicas en la inyección. Entonces lo que se propone acá en este trabajo justamente es un circuito, un sistema realimentado que se le agrega acá al funcionamiento del sincronverter. Lo que hace es asignar valores de admitancia deseada ante ciertas frecuencias y secuencias de la acción o sea, hablamos de secuencia positiva, secuencia negativa. Frecuencias pueden ser
frecuencias, cualquier frecuencia que a uno se le ocurra. Y es un sistema entonces que nos permite asignar esos valores de admitancia y nos permite a la vez posicionar todos los polos de lazo cerrado que se agreguen en el sistema, uno los puede posicionar de manera arbitraria. Esta figura muestra acá lo que sería el sistemita, esto sería nuestra planta original, lo que describimos recién. Es el sistema que se agrega, es un sistema realimentado que básicamente realimenta todos los estados de la planta. Es decir, esto puede ser también utilizado, acá se lo hace en un filtro, pero se puede llevar a un filtro LSL, directamente agregando los estados correspondientes. Entonces tenemos la realimentación de todos los estados de la planta, tiene un número n de estados internos, donde cada estado interno que se agrega justamente para posicionar un punto de la admitancia. Es decir, cada función de admitancia que yo quiero que tome un valor específico, necesito agregar un estado a mi sistema realimentado. Entonces, cuando yo cierro el lazo, nuestra ecuación original ahora, donde decía I sub S función de las dos variables, la variable de la tensión interna de referencia y la función y la tensión de red, ahora se ve modificada por este circuito, y entonces la admitancia de salida ahora toma esta función, que es una función más compleja, que ya no es de orden 1, sino ahora de orden n más 2 en este caso. Es decir, por cada punto que yo quiero asignar de la función de admitancia, me eleva el orden de la admitancia en 1, ¿no? Entonces, para hacer el diseño de esto tiene un montón acá de ganancias, tiene estados y tienen ganancias de realimentación. Las ganancias se eligen en base a, dice que lo que hay que especificar son n puntos en la función de admitancia de salida, a n secuencias diferentes, y uno también debe seleccionar o debe elegir el polinomio de lazo cerrado, en este caso que dice que es el denominador, ¿no? Ese denominador justamente son las raíces del lazo cerrado del sistema. Entonces, eligiendo todo eso, en el paper hay un método que permite calcular estas constantes de manera que se cumplan estas condiciones. Que el polinomio del denominador sea el deseado y que la admitancia pase por n puntos diferentes. Acá tenemos un ejemplo que se da donde tenemos originalmente una L de conexión de 3,8 milihenries y una resistencia de 0,44 ohm. Y nosotros lo que hacemos es queremos que a frecuencia fundamental, que es esto acá tenemos graficado admitancia versus frecuencia, o secuencia, ¿no? Para este lado tengo secuencias negativas, para este lado tengo secuencias positivas. A frecuencia fundamental yo quiero que mi sistema, mi reactancia sincrónica, en lugar de ser 3,8 milihenries, se comporta 20 milihenries. 20 milihenries en serie con la misma resistencia en este caso. Eso me da una cierta fase cercana a 90 grados. Entonces yo especifico que a la frecuencia fundamental la admitancia sea esa, sea la de un inductor de 20 milihenries y 0,44 de resistencia. Y después especifico que a ciertas secuencias, por ejemplo acá tenemos el armónico 7, en el menos 5, la menos 1 sería la secuencia de desbalance, de secuencia negativa, en menos 11. En todo eso yo quiero que la admitancia tome este valor, que sea 0,01 ohm y sea resistiva, argumento 0, ¿no? Entonces yo le especifico en cada uno de estos puntos, especificamos por dónde quiero que pase la fase. Entonces en los puntitos azul tenemos todas las especificaciones de nuestro problema. Y aparte, bueno, después le elegimos acá lo que son las raíces del lazo cerrado, ¿no? En este caso, en el paper explicamos cómo se eligen esas raíces. Básicamente lo que hacemos es que las raíces estas originales queden donde están y las nuevas raíces que se pusieron estén en alta frecuencia. Entonces, una vez que se hace eso, se calculan las ganancias de realimentación de nuestro sistema y acá se muestra la curva negra, la curva de la admitancia obtenida. Era la admitancia que presenta nuestro sincronverter ahora, en negro, para el caso de las ganancias que se calcularon en este caso, ¿no? Si se modifican, por ejemplo, las posiciones del lazo cerrado, la función pasa por los mismos puntos, pero toma otra forma diferente.
entre puntos la curva negra variaría, ¿no? Pero siempre pasa la admitancia por los puntos que uno especificó. Entonces después se muestra una simulación acá en la figura. Tenemos el caso del sincroinverter estándar, donde tiene ahora... Claudio, te quedan 1 o 2 minutitos. Claro. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una distribución armónica de 1,5% y un desbalance del 3%, y se ve que el sincroinverter estándar se comporta de esta manera. Fíjense que aparece un gran desbalance y una gran contaminación armónica. Y en la segunda figura vemos el caso en donde le aplicamos este sintetizador a la mitad de esa serie. Como vemos, el balance desaparece y la distorsión armónica desaparece porque la admitancia baja, en ese caso, para esas frecuencias y secuencias. Bueno, entonces, en definitiva, las conclusiones es que nosotros podemos asignar a la función de admitancia valores deseados. Lo hacemos a través de un sistema realimentado que agrega un estado dinámico a cada punto que uno especifique, y los polos de lazo cerrado pueden ser asignados de manera arbitraria, quiere decir que eso, o sea, uno puede asignar la velocidad de respuesta a este sistema, y lo que, bueno, acá en este trabajo se presentaron resultados de simulación, y actualmente estamos haciendo los experimentales. Solamente falta que nos dejen entrar a la universidad. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias, no sé si tienen preguntas. Por ahí un breve espacio para una preguntita, pero bueno, ya estaríamos bastante justos con el horario. Les pido disculpas por el problema de presentar, ¿no? Por favor, cosas que pasan en la virtualidad. Claudio, vos mencionaste, si nadie pregunta, Sí. Espero no estar equivocada, pero vos mencionabas que si se agregaba un filtro LCL, en definitiva habría que realimentar los estados correspondientes. En cuanto a la realimentación de la tensión en el capacitor, digamos, una de las cosas positivas que tiene es que ustedes realimentan la corriente inyectada y se independizan del punto del PCC, del punto de conexión común. Realimentando la tensión en el capacitor, ¿no podrían estar sensibilizando en cuanto a un LCL? ¿O estoy equivocada? Lo pregunto desde el desconocimiento. Sí, en este caso, o sea, nosotros alimentamos solamente corriente. El hecho de realimentar tensión trae problemas. O sea, baja la robustez, eso también lo probamos. Hay otra opción de hacerlo con realimentación de tensión, y la alimentación de tensión trae problemas. Lo que sí se puede hacer es que de última también lo vas a estar haciendo, o sea, no lo probamos eso, pero sí, yo creo que por más que se estime la tensión del capacitor, que uno la mida, sino que la estime, vos podés estimar todo. Sin medir la tensión podés estimar inclusive la tensión del PCC también podés estimar con el LCL. Exacto. No lo hemos probado. Yo supongo que si es medir tensión, debe traer problemas. Estimando todo, o sea, haciendo el estimador completo, que sea un estimador que dependa solamente de la medición de tensión, yo supongo que eso debe andar mejor. Pero no lo probamos. O sea, sí probamos que utilizar la tensión de red baja la robustez y trae problemas. Sí. Bueno, no queda más que agradecerte, Claudio, por tu presentación, y también a Manuel Mera, y bueno, y a los organizadores. Y bueno, invitarlos como les decía, a la plenaria de Ricardo de San Felice, que viene a las 18:30, creo que es. Así que bueno, queda tiempo para un breve café y encontrarnos en la plenaria. No sé si los organizadores quieren transmitir algo.